Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Don Ricardo, es hora de darle la bienvenida a Tomás Regalado aquí en La Peña. Don Tomás, muy buenos días, bienvenido a La Peña. Buenos días, César. Buenos días, Ricardo. César, tú mencionabas un titular. Parece que se adelantaron a la muerte permanente de Radio Martí. Pasó lo mismo con Truman y Dewey en el 48, ¿verdad? Así es. ¿Se recuerdan de aquí? Bueno, yo Claro. no me recuerdo, pero pero lo recordamos por la historia. Esto era un anuncio esperado. Cuando se produjo la decisión de Dodge, no solamente con radio y televisión Martí, sino con todas las plataformas que están bajo la dirección del Departamento de Estado dentro de lo que es la Agencia de Información de los Estados Unidos, o World Media, como le llaman ahora. Lo que pasó fue que enviaron a todos los contratistas, no solamente de Radio Martí, sino de La Voz de la América, Radio Europa Libre, primero lo enviaron administrativamente, después lo cesantearon, y a los empleados federales, como ustedes han venido informando todo este tiempo, pues le dieron una posición administrativa con sueldo pendiente. Y ayer a las 5:15 de la tarde, según me cuentan personas que lo recibieron, se recibió un correo electrónico del Departamento de Presupuesto y de la agencia, mediante el cual le decía que debían presentarse hoy sin excusa ni pretexto a las instalaciones de radio y televisión Martí, que están cerca del área del Doral, a la vera del Palmetto Expressway, cerca incluso de ustedes ahí en Actualidad Radio. Lo interesante, Ricardo y César, es que citaron únicamente a los empleados federales, excepto la que funcionaba como directora, que había sido nombrada durante la administración Biden. Y esto es lógico porque los directores de la agencia OCB son nombrados presidenciales. Yo fui nombrado por el presidente Trump en el año 2018, y cuando yo salí de la alcaldía, y uno se va voluntariamente o se va porque se va cuando llega otra nueva administración, y esta, la directora actual, que era la nombrada por la Casa Blanca, se había quedado pues bueno, como un holdover, como le llaman a estas personas que permanecen después de que cambia la administración. Ahora, la pregunta es a ustedes que son periodistas, y Ricardo, tú que has sido dirigiendo noticias, etcétera, yo he podido tener un poco. ¿Qué será la programación? Porque si hay 32, tengo entendido, hay 32 empleados federales y 27 contratistas. Estos no se han llamado. Hay que ver si le dan permiso a la administración actual, que será ahora los que estén a cargo, ya que la persona que estaba dirigiendo no podrá dirigir más. La misión de conservar a los contratistas para poder armar una programación, porque imagínate, hay varias personas federales administrativas. Ellos pues no pueden realizar trabajo de periodista. Tengo entendido, unos 4 periodistas para operar el contenido de Radio Martí. Por lo tanto, yo no creo que puedan estar en el aire muchas horas por el momento, hasta que no se organice la cosa. Lo importante que tienen que saber los oyentes de ustedes es el rol de los congresistas nuestros. El congresista Carlos Jiménez dio una batalla desde el día 1 que volviera al aire. Y hace una semana yo lo encontré y él me dijo, no, garantizado que Radio Martí va al aire. Primero hay que ver la gente que va a estar, pero segundo, va a estar el aire de todas maneras. Y Mario Díaz Balart, y esto es muy importante,
ha logrado mantener los fondos que él le consiguió a Radio y Televisión Martí. Por lo tanto, no va a haber problemas de fondos o de recursos económicos para operar esta emisora. Me imagino que gente como, por ejemplo, Álvaro Alba, que es uno de los directores ahora allí, que tú conoces muy bien, Ricardo, Sí, pues tendrán que ponerse a inventar para hacer programación, tú sabes. Mira, ojalá que continúe algún tipo de programación que pueda mantener informado al pueblo de Cuba sobre lo que ocurre fuera de las fronteras de Cuba y también oye, dentro de Cuba. Oye, Ricardo, ya hoy mismo van a comenzar a transmitir. Lo que sí tienen que llamar a los empleados de las torres de onda corta de Carolina del Norte. Esto es muy interesante porque en estas torres que están en Carolina del Norte, no solamente transmitían la señal de Radio Martí para Cuba en varias frecuencias, sino transmitían La Voz de las Américas, Radio China Libre, a todas partes del mundo salía desde Carolina del Norte estas transmisiones, y allí hay un equipo como de 6 personas que los paga Radio y Televisión Martí. Yo estuve allí revisando esas torres y no puede funcionar con poco personal. Esas son enormes transmisores y torres gigantescas que están en acres y acres del gobierno federal. Lo que yo sí no sé, y quizás la prensa averiguará, es qué va a pasar con la torre de Maratón. Tú sabes que esa transmite en AM, y esa es la que el régimen ha tratado de bloquear a través de estos 40 años. Pero la buena noticia es que van a poder celebrar el 20 de mayo el 40 aniversario de Radio Martí. Yo me alegro muchísimo que pueda ser así. Y de nuevo, yo creo que es una necesidad que el pueblo de Cuba, que sufre de la desinformación de los medios oficialistas, de la dictadura castrista, tenga por lo menos conocimiento de lo que está ocurriendo fuera de las fronteras de Cuba y dentro de las fronteras de Cuba. Puede haber críticas de Radio Martí, puede haber críticas de esta misma emisora, de cualquier medio, pero yo creo que la labor que ha hecho Radio Martí durante estos últimos 40 años ha sido mucho más lo bueno que se ha logrado que cualquier otra crítica que se pueda hacer. Yo creo que el soft power, como le dicen, a este tipo de actividad por el gobierno de Estados Unidos es necesario, y sobre todo en un país como Cuba, y sobre todo para aquellos de nosotros. Tomás y yo estamos a través de esta mañana hablando de nuestras tempranas juventud, cuando teníamos aquella inquietud del regreso a Cuba, y éramos un poquito revoltosos. No renunciamos eso al regreso. Como dicen los americanos, un understatement, eso de revoltoso. Sí. Yo me alegro de que no cierren Radio Martí. Pero por supuesto, uno tiene que alegrarse. Además tengo mucho respeto por la gente que trabaja allí. No, son buenos profesionales, pero no es un símbolo en el campo de Cuba, donde no hay mucha posibilidad de internet y eso. El único vínculo es la radio de los guajiros cubanos, que todavía queda mucho, era la radio de onda corta, Radio Martí. Y ahí la oían por ejemplo, la embajada americana, cuando yo estaba, hacía encuestas por todo el país, y a veces algunos de los attachés viajaban por el campo y se metían en los campos, incluso filmaban videos de campesinos en sus tractores o en su yunta de bueyes con el radiecito de onda corta escuchando Radio Martí. Era muy bonito aquello. Es que cuando tú dices, Ricardo, que celebramos que no se haya cerrado, no es porque ese sea nuestro oficio,
pero es que como ciudadanos tenemos que celebrar que salgan nuevas emisoras, nuevas radios, nuevos canales, nuevos diarios, y como ciudadanos lamentamos y debemos condenar que se cierren emisoras, claro, que se cierren diarios, porque es un asunto de difundir información, de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión en líneas generales, ¿no? Y vale esto para, hablando honestamente, la libertad de pensamiento. No se trata de defender este tipo de ideología versus tal otra ideología. No. Que salgan las ideas y a discutirlas y a cultivarnos, que de eso se trata. Pero qué maravillosa noticia nos has traído, Tomás, porque mira que no abundan las buenas noticias últimamente. Bueno, yo creo que es algo de lo que debemos celebrar. Seguro. Y es algo que también debemos nosotros de reconocer y de enorgullecernos de que efectivamente el exilio cubano sigue teniendo poder para rectificar cosas, y también debemos de usar este poder para ser solidarios con otros compatriotas que tienen problemas. Evidentemente, sí. Yo casi que recuerdo perfectamente cuando salió al aire Radio Martí, aquella transmisión. Yo no sé si ustedes trabajaban juntos en aquel momento, creo que sí, Tomás, Humberto Estenos. Humberto Estenos, sí. Pero la voz que abrió a las 6 de la mañana. Humberto hizo reportaje, sí. Humberto no trabajaba allí. Fue Moisés López. Moisés López, que venía de Radio Reloj de Cuba, y él fue el que a las 6 en punto de la mañana presentó al mundo Radio Martí hace 40 años. Ya lamentablemente Moisés no está con nosotros, pero definitivamente hubieron muchísimos buenos profesionales en esos 40 años. Yo recuerdo a Agustín Ayes, por ejemplo. Agustín Ayes Soberón, tú sabes, uno de ellos. Bueno, una pila, el mismo Roberto Rodríguez Tejera estuvo de director de radio. Roberto fue de director, mientras estaba Herminio San Román de director de OCB, de Radio y Televisión Martí. Era de verdad, y siempre han sido, como tú dices, si hacen un balance, el balance es positivo. Así es. Tomás, muchísimas gracias por esta maravillosa noticia que nos has traído hoy.